RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, aquí llegamos, es tiempo de misterios, abrimos el espacio en blanco. Algo que hacemos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo. Estamos en la parte técnica, Mar Gasque y Javier Campos, Ricardo Aguilera en la producción, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Además, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco, para todos nosotros. Un placer estar aquí juntos compartiendo este tiempo. Comenzamos una nueva y apasionante temporada de radio aquí en vuestra casa, la de la radio. Muchas sorpresas, nuevas voces, más invitados y más temas originales nos esperan. Y salidas para encontrarnos con todos vosotros y compartir esta experiencia de radio. La primera va a ser en Toledo, dentro de poco, el 23 de septiembre, de 10 a 12 de la noche, en el Castillo San Servando. Habrá un congreso que comienza el viernes, sábado y domingo. Nosotros estaremos el sábado allí. Estáis todos invitados para venir a vernos. Y como siempre, tenemos formas para comunicar con vosotros. Escríbenos al correo espacioenblanco@rtve.es. Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11 y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio. Nuestros compañeros Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades y gracias a todos por estar con nosotros. Se encargan de atenderlas y atentos, hoy hay premios. Podéis hacerlo a través de las redes sociales o a través de nuestro WhatsApp 633 50 50 11. Y temas exclusivos nos esperan hoy, ahí va. Desde las frías nieblas del norte, las tribus germánicas partieron hacia el sur, llegando hasta las fronteras del Imperio Romano. Los romanos les llamaron bárbaros. Pero fue en el año 375 después de Cristo cuando los guerreros más temibles asolaron Europa con asesinatos y saqueos. Los hunos iniciaron la gran migración de los pueblos. Cientos de miles de godos, vándalos y francos iban en busca de un nuevo hogar. Conquistaron Roma y Roma se hundió. Algunas tribus desaparecieron casi sin dejar rastro. Otras dejaron valiosos tesoros. Los bárbaros germánicos iban a convertirse en los fundadores de Europa. Los fundadores de Europa. A su encuentro futuro. En su momento aquí, ¿te acuerdas de los celtas en España? Me acuerdo. Entonces le hice sobre la Hispania céltica. Entonces es un tema que a mí siempre me ha apasionado. Y la barba cada día más larga. La barba, la verdad es que nos hemos hecho un par de fotos y he dicho, joder. Qué vergüenza me daba a mí estar ahí con vosotros. Digo, Gonzalo, me tengo que revisar esta barba, me va a llegar un día al ombligo. No me fijo, pero... Déjame que salude al otro invitado. Daniel Gómez Aragonés, buenas noches, don Daniel. Buenas noches, don Miguel. Honor, placer, privilegio estar en Espacio en Blanco, inaugurar temporada, estar de nuevo aquí contigo, con vosotros. ¿Qué más se puede pedir a la vida? Y a mí también me gusta mucho que estéis aquí. Tenéis que ver también el pelo largo que tienes y la barba, cómo te ha crecido, ¿eh? Y no para. Se lo decía Natalia antes, digo, no soy consciente hasta que no me veo en fotos y luego aún así digo, venga, voy a recortar. Mentira, nunca recorto. Qué bien.
licenciado en Humanidades, pues es el diploma de estudios avanzados en el área de Historia y eres miembro de la Academia también de... Sí, de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y por lo tanto eso me lleva a conectar profundamente con la historia y la esencia de la ciudad más bonita del mundo. Y habéis escrito un libro, ahora me meto con ello, Historia de los pueblos bárbaros de Europa. Si no vivierais en Toledo, escribiríais igual si vivierais en... Decís que es la capital espiritual de España. Sí. Vale, y no lo es Santiago de Compostela, no lo es Sevilla, Sí, no lo es Córdoba, no lo es Granada. Sí, pero nosotros consideramos, y no solo nosotros, sino a través de la historia, los mitos y las leyendas que son fundamentales para entender la esencia de una ciudad, un pueblo, un país, que Toledo es la Jerusalén española, es la Roma española, reúne toda serie de requisitos y características desde la época prerromana hasta el siglo XX, que así lo hacen, y no es algo que digamos nosotros, sino que lo puedes encontrar en grandes autores como Lope de Vega. Cuando tú llegas a Toledo y no sientes algo especial, ve al médico, ve a terapia, háztelo mirar. Voy a tener que ir últimamente porque está demasiado turistizado. Pues es otra cuestión. Y se está estropeando mucho sí, esa mística y ese... Por desgracia es una ciudad en proceso de turistificación, no por nuestra manera ni mucho menos de afrontar la ciudad, es justo al revés. Consideramos que a la ciudad de Toledo no te puedes acercar con la intención de exprimirla como si fuera un limón que quieres sacar, no. Si vas allí es ateniéndote al significado histórico espiritual del lugar y para honrar con tu trabajo ese lugar. Sí, señor. Esas son las maneras de hacer las cosas. Hablaremos de Toledo dentro de poquito en ese castillo de San Servando. Vamos a hablar de pueblos bárbaros. Tras esa primera introducción entramos en el tema que tiene mucha amiga porque quizás sea los orígenes de donde estamos. Los pueblos del norte, los llamados bárbaros, son la simiente de nuestro mundo. A partir del siglo V después de Cristo, los francos empezaron a migrar hacia Francia, los anglosajones hacia la Bretaña y los godos hacia España e Italia. Sus imperios formarían los cimientos de Europa y del occidente cristiano. Conozcamos algo más de esos bárbaros, los habitantes que crearon los cimientos de Europa. Pues ¿quiénes son los bárbaros? ¿A qué se llama bárbaros? Supongo que les llamarían los romanos, que eran los que controlaban en ese momento, y gente así vestida como vosotros dijeron, y encima con pieles que olían mal, vosotros no oléis mal. Buena aclaración. Vais bien vestidos y bien duchaditos, pero supongo que dirían, joroba con esta gente, ¿no? Claro, vamos a ver, el término bárbaro deriva de la civilización grecolatina, tiene una connotación despectiva y hace referencia a una serie de pueblos que, vinculados a las culturas de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro, suponen en principio una amenaza para Roma, posteriormente un escenario de expansión para Roma y después de nuevo otra vez una amenaza. Ese es el proceso cíclico de los bárbaros respecto de la civilización grecolatina. Amenazan a griegos y a romanos, y por eso los romanos avanzarán y conquistarán la Galia, Britania y también Hispania. Pero después los bárbaros volverán, en este caso desde el ámbito de Germania, y serán de nuevo una amenaza que derrumbará el imperio y generará, como habéis dicho, las simientes, los cimientos de lo que será después la Europa medieval. Entonces, si me preguntas ¿qué son los bárbaros? Pues muy sintéticamente, una de las patas fundamentales de la identidad europea. Junto a griegos, romanos y cristiandad medieval, el ámbito bárbaro, celta y germánico es clave para saber quiénes somos. Llegaron cientos de miles, ¿no? No sé si quieres decir algo. No, simplemente por rematar lo que ha comentado Gonzalo, es muy fácil entender el concepto de bárbaro desde un punto de vista de extranjero. Como bien has dicho, Miguel, había una diferencia cultural con respecto al bárbaro con parte del romano. El bárbaro es aquel que es ajeno a la cultura grecolatina, es ajeno en cuanto a su estética, es ajeno en cuanto a su religión, que eso también es importante y luego hablamos del tema religioso, no era lo mismo un romano que un bárbaro. Y luego en el concepto de bárbaro hay que entender agentes de distintos lugares que llegan en masa, en este caso, una vez que Roma ya se ha expandido, ha superado la parte de la República, es un imperio, comienzan a llegar oleadas y oleadas de gente, pero gente que de alguna manera no busca tanto, en muchos casos, destruir el imperio, como sí asentarse dentro de él. O sea, porque tú lógicamente eres un bárbaro, ves Roma y dices, yo quiero estar ahí, ¿no? Copón, con permiso, yo quiero vivir como un buen romano. Eso es así, lógicamente. Pero ¿qué pasa? Que luego todo esto, de alguna manera,
acaba yendo a trompicones. ¿Por qué? Porque aparece lo que nos gusta llamar muchas veces los bárbaros 2.0, que son los hunos, que estos sí que tenían fama de oler un poco mal. Por aquí no tenemos a ningún uno, evidentemente, pero sí tenían fama de oler un poco de una manera especial. El famoso Atila, el azote de Dios. Ya. En el libro habláis de un montón de ellos, celtas y íberos, que luego hablaremos, galos, britanos, cantidad de aparte de los visigodos, que hablaremos de ello, longobardos, anglosajones. Claro, es que hay muchas tribus. El libro se divide en dos partes. Una primera parte que me he encargado yo, una segunda parte que se ha encargado Dani. Y nosotros lo hemos entendido así. La primera parte es los bárbaros frente a Roma. Esto es, cuando Roma avanza para crear su imperio y conquista la Galia, Britania, Hispania, entra en Germania, establece una frontera respecto de los germanos. Ahí es cuando Roma se está expandiendo a costa de los bárbaros. Pero después, 4 o 5 siglos después, cuando el imperio entra en decadencia, los bárbaros reaparecen. Pero ahora no son un escenario de expansión para Roma, de ardua expansión, sino que son un escenario que desde más allá de las fronteras desborda esas fronteras para meterse en Roma y derrumbarla. Entonces hay una primera parte del libro que se llama Los bárbaros frente a Roma, sería Vercingetorix en la Galia, Viriato en Hispania o Boadicea en Britania, y hay una segunda parte que es los bárbaros contra Roma, donde Atila empuja a los godos, suevos, vándalos, alanos, y terminamos por tener a Alarico el Grande, lo comentará mi compañero Daniel, saqueando Roma. Es muy grosso modo, Gonzalo toca a los bárbaros que pierden contra Roma y yo trato a los bárbaros que ganan a Roma, muy grosso modo. Y dentro de esos bárbaros que ganan a Roma, evidentemente se produce los famosos saqueos de Roma. Uno de ellos es el de Alarico, el de Alarico el Grande, el primer rey de la famosa lista de reyes godos. Es el momento en el cual los godos hacen gran parte de los tesoros que tenían los romanos, entre ellos inclusive un tesoro que seguramente Miguel pueda tener en casa, que es la mesa del rey Salomón, que de eso hemos hablado un montonazo de veces. Pero no solo se produce este saqueo, también se produce el de Genserico en el 455, el rey vándalo que saquea Roma desde el norte de África. Igual se dice que se lleva un montón de tesoros, incluso algunos barcos se hunden de la gran cantidad de tesoros que se llevan, y con ello se produce en el 476 la deposición del último emperador romano, Rómulo Augustulo. Nos saludan desde Klevestua, en Noruega, Madre mía. aparte de otros muchos más lugares. No creían, o sea, no tenían la religión, creían en lo sobrenatural, en la magia, Vamos a ver. en esas espadas y armas que se mueven solas. Primero, si quieres, comento yo, Gonzalo, y luego te paso la palabra. Los bárbaros, en este caso en la época de la parte que yo trato, el siglo IV, siglo V, siglo VI, se mueven en dos ámbitos. Por un lado, el paganismo que puede ser un paganismo germánico, es decir, en lugar de lo que sería el paganismo nórdico con Odín, etcétera, etcétera, que teníamos a Wotan, que es la versión germánica de Odín. Pero también puede ser un paganismo no germánico, sino un paganismo más vinculado a los pueblos iráneo-esteparios, porque no todos estos pueblos son germanos. Hay pueblos que son iráneo-esteparios, es decir, que vienen de las estepas que unen Asia y Europa. Alanos, sármatas, los propios hunos, etcétera. Los hunos se dice que en verdad prácticamente no tienen ni religión. Era más bien hechicería, superstición, adivinanza, etcétera. Y luego también tenemos bárbaros que comienzan a convertirse al cristianismo, pero se convierten en una vertiente herética, que es el arrianismo. El arrianismo es una confesión herética cristiana que niega el dogma de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, es un golpe directo al catolicismo. ¿Pero qué podemos destacar de estos pueblos paganos? Pues, ahora que has dicho lo de la espada, uno de los más conocidos en este caso son los alanos. Los alanos, que luego hablaremos también de ellos porque entran en Hispania. Se dice que es un pueblo que no construía templos, sino que simplemente desenvainaban una espada, la clavaban en la tierra y rezaban a un dios de la guerra. O sea, estamos hablando de este tipo de gente. Un tipo de gente donde la cultura de la guerra formaba parte de su ser. Yeah. Por lo tanto, objetos como las espadas no eran meros objetos para matar, sino eran objetos que tenían características y cualidades mágicas y sagradas. Claro, vamos a ver, es que es un tema el que has planteado apasionante, porque es el ámbito de la religiosidad pagana. Entonces, habría que hacer 3 programas. Claro, muy sintéticamente, para quien nos esté escuchando. Pensemos que hay un paganismo grecolatino, de una civilización que ha generado el fenómeno urbano, que ha generado la idea del ciudadano. Ese es el ámbito grecolatino, el derecho romano, la filosofía griega. Los bárbaros, ya sean los celtas de la Galia o los astures en Hispania, o ya sean los germanos que rezan a Wotan,
ellos siguen instalados en la edad del bronce y en la edad del hierro, mentalmente, a nivel de cosmovisión. Esto significa que su idea no es ciudadana, es tribal. No tienen Estado, tienen reyes, jefaturas y tribus. Y el hecho de no poseer esa dimensión estatal y ciudadana hace que su religiosidad, aun siendo pagana, siga muy vinculada al culto a los héroes, a la muerte heroica, al dios del trueno que te invita al heroísmo para merecer, entre comillas, el Valhalla, si mueres espada en mano. Entonces, un rasgo característico del mundo bárbaro respecto del mundo grecolatino, dicho así por los propios cronistas romanos, es que los bárbaros viven imbuidos de ese mito heroico, de esa especie de furor guerrero, furor bárbaro, que a la hora de la verdad les ayuda a tener un empuje especialmente arrollador, pero claro, también les debilita frente a la formación perfectamente disciplinada y militarizada de Roma. De los romanos. En el libro se explica cómo Roma es capaz de organizarse de una manera tan logística, tan estratégica, que el furor bárbaro, puede ser terrible si luchas 1 a 1. Pero si la formación romana se mantiene y no se rompe, el furor no va a ser suficiente. Ya. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Seguimos. Hay más cosas que queremos contaros. Tras esa introducción lo hacemos. Los llamados pueblos bárbaros acabaron con uno de los imperios más poderosos de la historia. Después de Dios, el rey es el señor sublime de sus súbditos y soberano en su tierra. Los reyes visigodos fueron los que introdujeron este principio en España, cambiando por completo la estructura que había existido hasta el momento. Este principio prevaleció en Europa durante todo un milenio, hasta la Revolución Francesa. Al principio, los nativos solo veían a los godos como bárbaros, vestidos con pieles insalubres. Se dice que Leovigildo abandonó para siempre los trajes de pieles, porque su insoportable hedor ofendía a la fina nariz de los romanos. En vez de ello, se colocó una capa de color púrpura, pero esto era una provocación, porque el único que tenía derecho a llevar una prenda tan valiosa era el emperador romano como símbolo de su poder. Seguro de sí mismo, Leovigildo se apropió de este derecho. Los reyes godos reconocían al emperador de la lejana Constantinopla, pero hacían valer su poder en su propio reino. También fue el primero que se sentó sobre un trono con su traje real. Hasta entonces, la acuñación de monedas de oro había estado reservada a los emperadores romanos. Acuñando su propia moneda, los visigodos proclamaron su independencia con orgullo. Podría decirse que con estas monedas también se acuñó una nación, la primera de Europa. Acababa un imperio, pero se iniciaba otra etapa de nuestra historia. En esta segunda parte queríamos hablar de los bárbaros y Roma. Primero Roma da leña a los bárbaros, al cabo del tiempo los bárbaros dan leña a Roma. Eso es. Y acaban con ella, ¿no? Ese es el proceso que se recoge en Total. el libro. Sí. Los explico de una manera perfecta. O sea, ya recoge y vámonos. Es que es eso. Claro. Pero hay muchas historias ahí. Sí, vamos a ver. Entre- Lo que ocurre es que cuando el mundo grecolatino consiga asentarse en ese modelo urbano, ciudadano, sufre lo que algunos historiadores llaman la amenaza celta. Esto es, tribus galas atacan la península itálica, atacan a etruscos, saquean Roma. En el año 392 a.C., los galos saquean Roma. Hacen una victoria aplastante contra el ejército romano. Eso humilló profundamente a Roma y Roma nunca lo olvidó. Pero es que después los galos atacaron Grecia. Trataron de saquear el oráculo de Apolo en Delfos. Sí, trataron. No lo consiguieron, ¿eh? Los griegos se organizaron, todos se reunieron y evitaron que el santuario de Apolo fuera profanado. ¿Qué ocurre? Que se generó en Roma el temor a que eso volviera a ocurrir. En realidad, la expansión de Roma, explicada por los propios historiadores romanos, tiene que ver con la idea de: al norte de nosotros viven los galos. Son feroces y terribles y ya nos saquearon y vencieron una vez. No puede volver a ocurrir. Entonces Roma se prepara para ir avanzando al norte y primero conquistar la llamada Galia Cisalpina, la parte de la Galia que queda al sur de los Alpes. Pero es que después ya cruzan los Alpes y conquista la Galia Julio César. Y con el mismo impulso que Julio César conquista la Galia, cruza al otro lado y conquista Britania. Prepara la conquista de Britania, que no la hace Julio César, pero la prepara. Es decir, la expansión romana sobre galos y britanos
es para asegurarse que nunca más volverá a haber una amenaza celta. Ya. En el caso de España, sí que luego lo comentamos, es distinto. Sí. España se convierte en la plataforma de Aníbal en la Segunda Guerra Púnica. Roma ataca la retaguardia de Aníbal, que eran las posesiones cartaginesas en la España ibérica, en la España mediterránea, y una vez derrotan a Cartago, los romanos no se van. Dicen, ahora que hemos llegado a esta tierra, a esta Hispania, vamos a intentar conquistarla. Hay que reseñar, lo decimos siempre Daniel y yo, que Julio César conquista la Galia en 8 años. En 8 años. España le costó 200 años. Le costó un poco La más. conquista romana de Hispania dura 2 siglos. En el caso de los bárbaros que vencen a Roma, claro, ¿cómo se puede explicar o definir la caída del imperio romano de Occidente? Porque el imperio romano sigue subsistiendo 1000 años más en Oriente, en Constantinopla, lo que hoy en día es Estambul. Pero ¿cómo cae el imperio romano de Occidente? Pues un imperio de estas características no cae por una única razón, aparte de por las invasiones de los bárbaros, que cuando hablamos de bárbaros tampoco hay que pensar en muchas veces en pueblos puros, no, mentira, son confederaciones de pueblos que muchas veces se van uniendo unos a otros alrededor de un núcleo aristocrático que se fundamenta en una serie de tradiciones que a veces les vinculan incluso con los dioses para hacerse fuertes y, lógicamente, ir creciendo a medida que van avanzando y ganando territorios. Pero a esto se le suman malos emperadores, mal planteamiento del ejército, desconexión de las élites urbanas, cambios climáticos, desarrollo de monarquías militares, problemas de todo tipo. Entonces, claro, si tú juntas esta especie como de cocidos, normal entender la caída del Imperio Romano. Yeah. Y dentro de ese contexto de la caída del Imperio Romano te puedes encontrar, Miguel, episodios súper épicos. Para mí uno de ellos, lo voy a explicar muy rápidamente, es a mediados del siglo V, una de las batallas más importantes de la historia de Europa, que es la batalla de los Campos Cataláunicos, en el corazón de Francia. Una batalla que enfrenta por un lado a Atila y los hunos, pero no solo los hunos, sino los hunos a todos los pueblos que han subjugado, gépidas, parte de los alanos, ostrogodos, etcétera, frente a los romanos, con algunos pueblos aliados, como algunos romanos, etcétera, y los visigodos. Los romanos, el Magister Militum Aecio consigue que el rey Teodorico I les apoye porque les dicen, oye, si los hunos nos derrotan a nosotros, a los romanos, los siguientes en caer vais a ser vosotros, los visigodos. Y Teodorico I dice, adelante. Y luchan, y se enfrentan. Y en esa batalla sucede algo que para mí es de película. Estamos tardando en hacer una película. Y en mitad del enfrentamiento, Teodorico I comienza a arengar a los visigodos, ¿no?, para luchar contra los hunos, y parece ser que recibe un flechazo que le mata. Los visigodos atacan en tromba y encierran a los hunos en su campamento. ¿Y qué es lo que se produce? La batalla queda en stand-by, diríamos, ¿no?, parada. ¿Por qué? Porque los visigodos van a recoger de los restos de los muertos el cuerpo de su rey. ¿Y qué es lo que hacen en mitad de una batalla? Un entierro, la ceremonia funeraria de su rey. Comienzan a levantar el cuerpo de su rey, a llorar por él y a cantarle. Lo entierran en el campo de batalla, cogen sus espadas, sus escudos, los golpean y eligen un nuevo rey, al hijo de Teodorico I, Turismundo, que termina de enterrar a su padre y se va a enfrentar a los hunos. Los hunos, con lo bárbaros que eran, lo único que pudieron hacer es admirar y contemplar toda esta escena. ¡Qué maravilla! Siguen llegando saludos desde Zacatecas, en México, un guardia nocturno que está en Santander. Dice, la noche está lleno de relámpagos, está más espacio en blanco que nunca. ¿Cómo eran, nos pregunta, estos bárbaros físicamente? ¿Llevaban así tu pinta, pero pues, largo barba? Pues mira, yo te voy a decir, antes de pasar la palabra a Gonzalo, un par de cosillas. Por ejemplo, los alanos, que hemos mencionado antes, que insisto, no son germanos, son iraneos-teparios, vienen pues de la zona del Mar Negro, donde están hoy en día, por desgracia, casi no, están a tiros rusos y ucranianos. Se dice los alanos que destacaban porque eran altos, rubios y hermosos. Sabemos que dentro de los pueblos bárbaros, especialmente los germanos, era habitual el pelo largo y la barba. Y de hecho ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que el peor castigo que se podía recibir era de calvatio, que te rasurasen el pelo largo y la barba. Pero porque no es solo una cuestión estética, sino una cuestión de vínculo sagrado, de destreza política y un poco de señorío, ¿no? Por eso se valoraba tanto el tener el pelo y por eso se valoraba tanto no solo tener una buena espada, sino también tener, lo hemos dicho muchas veces, un buen peine. Era un rasgo característico del mundo bárbaro. Como él lleva. Sí, efectivamente. Sí, no, es un rasgo característico del mundo bárbaro. Estrabón, al hablar de los astures y los cántabros, dice, se dejan el pelo largo y se lo sujetan con una cinta cuando van al combate. Lo mismo se dice de los galos y de los britanos. Da la impresión de que cuando las culturas están vinculadas todavía a la cosmovisión de la edad del bronce, la edad del hierro, del mito heroico, el pelo largo y la barba larga hace parte de una especie de ideal de belleza masculina. Lo encontramos en Homero.
En la Ilíada, los héroes llevan el pelo largo y la barba larga. Entonces daría la impresión de que el mundo civilizado, urbano, de Grecia y Roma, sobre todo de Roma, recorta pelos y barbas y cambia las vestiduras, con ese ideal ciudadano. Mientras que el ideal de jefatura y tribu, en el que vive el mundo bárbaro de la Edad del Hierro, jefatura y tribu, el pelo largo y la barba larga, hace rasgo de aristocracia. Como aparece ya en Homero, o como encuentras cuando Estrabón dice, no, es que astures y cántabros se dejan el pelo largo y se lo sujetan con una cinta, ¿no? Vale. Ahora se entiende por qué vamos así, claramente. Vale, sí, por eso llamo bárbaros yo también. ¿El papel de las mujeres? Bueno, pues en el caso de los bárbaros romanos, por decirlo así, tenemos a mujeres muy interesantes, de mucho peso político. Tenemos a Gala Placidia, que es romana, pero también llega a ser reina goda, porque una vez que Alarico saquea Roma en el 410, se la llevan como rehén político, y se casa con el sucesor de Alarico, que es Ataulfo. Ataulfo, el segundo rey de la lista de reyes godos, que ya pisa Hispania, pisa Barquino, Barcelona, se casa con Gala Placidia. Tenemos además una crónica que nos define cómo es la boda, y la boda no se hace a la moda bárbara visigoda, sino se hace a la moda romana. Y Gala Placidia es una mujer de película, porque, insisto, es hija de emperadores, mujer de emperadores, hermana de emperadores, esposa de reyes visigodos, pero no solo destaca por ser mujer sino por la fuerza y la influencia política que tiene sobre el resto de hombres. Te puedes encontrar a reinas como Goswinta, la esposa de Atanagildo y luego de Leovigildo, ¿no? Una mujer de peso, una arriana convencida que llega a enfrentarse con la princesa franca Ingunda, que se casa con su hijastro Hermenegildo, porque, insisto, Goswinta es arriana, pero Ingunda, esta princesa franca, es católica, y llegan a enfrentarse lo que es el Palacio de Toledo. Y finalmente Leovigildo tiene que, entre comillas, expulsar a Ingunda y a Hermenegildo, mandarles a Sevilla porque iban a tener un jaleo familiar, bueno, pues como tenemos también hoy en día. Pregunta que os hago muy breve porque tenemos que seguir con más temas. ¿El rey más importante de los bárbaros, Leovigildo, quién podría ser? Pues de los tuyos, Gonzalo. Yo diría, ya que has preguntado que lo de la mujer, que el ámbito de los bárbaros que sufren la invasión romana hay que destacar a Boadicea, reina de los Icenos. Esta es una mujer que lidera la rebelión de Britania contra los romanos. Esta mujer es humillada por los romanos tras la muerte de su marido, le roban sus tierras, violan a sus hijas, y la mujer entra en cólera. Era la reina de los Icenos y se hace la figura de autoridad política y religiosa para Britania. Y establece una guerra de venganza, una guerra cruel, matan a todos los colonos romanos, destruyen Londres, lo que era en ese momento el Londinium, la ciudad romana de Londinium, la más importante de Britania, la reducen a cenizas, lo mismo la ciudad de Colchester. No dejan un solo colono romano vivo ni ningún aliado de Roma vivo. Finalmente es derrotada y la verdad es que los propios romanos hablan de ella con verdadera admiración. Tiene arrogancia, tiene orgullo, tiene presencia y tiene su famoso discurso. El discurso de Boadicea, que viene en el libro, quien quiera leerlo que lo compre, lo recoge Tácito, y es un discurso interesantísimo. Es mirar a los romanos desde los ojos de los bárbaros, de una mujer bárbara, Boadicea, reina de los Icenos. Vale, ¿y un nombre de un rey importante? Teodorico el Grande, el rey ostrogodo. Muy rápidamente, en Europa, los dos reyes que tienen más peso en los mitos, leyendas y la poesía épica medieval, que encuentras leyendas suyas desde Portugal a Suecia, son Carlomagno, pero mucho antes, Teodorico el Grande, un rey sin par. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos avanzando con estos bárbaros para conocer algo más. Radio Nacional de España, la que quieres. A veras, tenemos que volver. ¿Dónde? No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. ¿Dónde va a ser? ¿A la radio? ¡Wow! Pero eso es volver a casa, eso no es volver. Tienes razón. Volvemos a casa este fin de semana porque los sábados y domingos no son días cualesquiera. ¿Y qué fina cualesquiera? No es un día cualquiera. Los fines de semana a partir de las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Y recuerda, Jardines en el Bolsillo, los domingos a las 4 de la madrugada. RTV, la que quieres. ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar, encuentra. Espacio en blanco. Siempre tu lado del misterio.
Aquellos pueblos del norte, los bárbaros, también llegaron hasta la península ibérica para cambiar su devenir. Era el año 507 después de Cristo. Habían llegado a los Pirineos. Una vez más, los visigodos estaban huyendo, llevando consigo sus escasas posesiones. Una vez más habían tenido que dejarlo todo atrás e iniciar un arduo viaje. Sus antepasados ya habían tenido que emigrar, huyendo del Danubio y llegando hasta el sur de Francia. Pero también fueron expulsados de allí, esta vez por los francos. Todos los que se unían a los visigodos en su migración eran aceptados como godos, sin importar su origen o procedencia. De este modo, con el tiempo se convirtieron en un pueblo de muchos pueblos. Entre 30.000 y 40.000 personas cruzaron los Pirineos hasta España. En la península ibérica buscaban una nueva patria. Es la sexta vez que lo hacían en su larga migración, tal como explica la saga de los godos. A principios del siglo VI, los visigodos tuvieron que abandonar su reino en el sur de Francia. Reprimidos por la superioridad de los francos, se desplazaron hacia las antiguas provincias romanas de España, en las que establecieron su nuevo reino. Allí es donde querían quedarse para siempre. Toledo, la antigua Toletum romana, se convierte en el año 550 en la Urbs Regia, la ciudad de los reyes. Y nuestra historia cambió, se llenó de tesoros, monumentos, mágicas leyendas. Conozcamos algo más de todo ello y sobre todo de nuestro origen. Volvemos a España. Aquí había una serie de pueblos, entre los muchos íberos y celtas. Habían llegado también eso lo estudié yo por lo menos, suevos, vándalos y alanos. Si quieres comenzamos. Sí, son dos cosas, claro, sí. Telegráficamente si puedes. Sí, vamos a ver, telegráficamente. Los godos, que ha señalado el audio, son los que llegan cuando Roma cae, para fundar ese reino visigodo. Pero previamente está la España prerromana, que yo estudié en mi tesis doctoral, ¿verdad? La España de celtas, íberos y celtíberos, donde luego encontramos los famosos arébacos de Numancia, los astures y cántabros, los lusitanos, los betones, turdetanos, edetanos, ¿eh? Bien, pues nosotros en el libro hacemos... Espera, que poco sabemos de eso, de nuestros... Cada vez más, cada vez... Quizás no se divulga como debería, pero cada vez se comprende mejor la España prerromana. Tanto en el ámbito de la España ibérica, que ocupa la España meridional y mediterránea, como la España céltica, que es la España del interior mesetario y de la España atlántica. Esta España prerromana es la que se enfrenta al avance de Roma en esa guerra de casi 2 siglos, son 2 siglos la conquista romana de Hispania, y en la que destacan 3 episodios que en el libro yo trato de subrayar y destacar, que es la guerra de Viriato, la guerra de Numancia y las guerras asturcántabras. Con episodios dignos, efectivamente, como decía Dani al hablar de Teodorico, de escenas cinematográficas, ¿no? Numancia resiste 20 años la guerra contra Roma. 20 años. 20 años. Llegan a cargar con elefantes los romanos contra Numancia y los numantinos matan a los elefantes, el elefante se vuelve loco, carga contra los romanos, la legión romana se desarma, salen los numantinos a atacar a los romanos. Viriato durante 8 años, vence sistemáticamente a Roma y cada vez que le derrotan, no es una derrota ni mucho menos absoluta, es un repliegue que le permite a Viriato volver a la carga. Al final solo consiguen deshacerse de él mediante la traición. Aunque derrota un ejército consular, aunque consigue por parte del general romano derrotado ser reconocido como amigo libre de Roma, el Senado no acepta el pacto, se reanuda la guerra y en esa reanudación la traición. Y luego los astures y cántabros, ¿no? Que dice Estrabón que los romanos crucifican cántabros y mueren entonando himnos de victoria. Los cántabros que los llevan, los venden como esclavos en el sur de la Galia, matan a sus amos, escapan de las plantaciones donde han sido llevados como esclavos, vuelven a Cantabria y reanudan la guerra. Y los astures del monte Medulio, en las Médulas, si conocéis las Médulas en León, sí. El monte Medulio rodeado por Roma, los astures en lo alto, Roma va avanzando contra ellos y cuando ven que la batalla está perdida, pues hacen como los numantinos, se suicidan antes que ser derrotados, prefieren quitarse la vida antes que ser esclavos de Roma. Entonces, la verdad es que en la conquista romana de Hispania, ya sea con Viriato, que es el líder carismático, con Numancia, que es la ciudad indómita,
y con las guerras asturcántabros, los pueblos de la montaña que no se rinden jamás y que prefieren cantar himnos de victoria en la cruz o prefieren suicidarse antes que ser esclavos de Roma en el Monte Medulio, bueno, pues se da un escenario de una épica realmente apasionante que encima no es algo ajeno a nosotros. Literalmente esas gentes son nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Cervantes escribió una obra de teatro, La Numancia, donde dice los numantinos son los primeros españoles, lo hizo así Cervantes. Bien, nosotros reivindicamos que esas gentes heroicas, bueno, pues son nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Dani. Luego tenemos a los que has mencionado, suevos, vándalos, alanos y godos, comenzando por esa triada que en el colegio, por lo menos yo cuando estudiaba, la bendita GB, ya desaparecida, te hablaban de suevos, vándalos y alanos. Pues los alanos ya hemos dicho algo, también me gustaría señalar que son en verdad los que menos pesos tienen en Hispania, pero tienen cosas, a mí es un pueblo que me encanta, es un pueblo muy ligado a la figura del caballo, de cultura ecuestre. Consideraban que morir de vejez para un guerrero era un insulto, había que morir en el campo de batalla, y que lo que más le podía gustar a un guerrero alano era llevar colgado de su caballo las cabelleras de su enemigo, o sea, para que veamos de qué tipos estamos hablando. Luego tenemos a los vándalos, ¿no? Los vándalos que en verdad en Hispania están más o menos 20 años, porque posteriormente, ya lo hemos mencionado en parte, cruzan al norte de África y crean un reino alrededor de lo que hoy en día es Túnez, la antigua Cartago. Destaca su rey Genserico, que para que veamos cómo era este tipo, se cuenta que cuando los vándalos van avanzando por el norte de África y derrotan a los romanos, ponen delante de Genserico a un montón de esclavos romanos y se da cuenta que hay uno de esos esclavos que delante de él se atreve a estar dormido. Claro, avanza hacia él como diciendo, bueno, pues, se va a quedar dormido, pero para siempre. Pero se da cuenta que hay como una especie de círculo alrededor de ese romano que está dormido. Mira al cielo, Genserico, y se da cuenta que un águila, y luego si quieres podemos mencionar algo sobre la importancia del simbolismo del águila para estos pueblos, está volando en círculo alrededor de ese personaje y lo está cubriendo con su sombra. Genserico, como no es un hombre de Netflix, de este tipo de cosas modernas que tenemos hoy en día, sino que es un hombre que cree en el honor, la lealtad, la tradición, se da cuenta que la divinidad está mandando una señal y que no puede matar a ese hombre. Ese hombre después se convierte en emperador. ¿Y quién era? Marciano se llamaba. Se convirtió en emperador romano de Oriente. Y sobre los suevos también me gustaría destacar, los suevos vendrían a ser los que pertenecen a la misma raza, una especie como de traducción, por decir alguna manera, son los más germanos de todos. Van variando su religión del paganismo germánico al arrianismo, posteriormente al catolicismo, y quien consigue, por decirlo así, la conversión al catolicismo es San Martín de Braga, conocido como el apóstol de los suevos, un tipo que venía desde Panonia, desde la zona de Hungría, que viene a parar a la zona de Galicia y el norte de Portugal para convertir a los suevos. Y escribe un libro muy curioso que a mi compañero Gonzalo y a mí nos encanta, que es De Correctione Rusticorum, algo así como la corrección de los rústicos, de la gente que vivía en el campo. Porque decía que estaban empapados de superstición, de adivinación, de ritos populares, de magia, y todo muchas veces se mezclaba con lo que era el paganismo romano y con algunas cuestiones cristianas. Creían todavía en las lamias, en los seres de las lagunas y de los bosques. Había gente que todavía no sabía santiguarse de manera correcta. Y esto era un problema, porque muchas veces el hecho de santiguarse correctamente servía para defenderte de los malos espíritus. Y ese libro es una delicia para entender, por decir así, la situación religiosa de lo que era Galacia en la época. Y por mencionar un poquito a nuestros queridos godos, evidentemente... Espera un segundito. Pues yo creo que me expliquéis eso, ¿godos o visigodos? Y como decíamos en la introducción, entran 30 o 40.000 en España y a ellos se van uniendo, no importaba si fueran godos, mientras fueran con ellos eran asimilados y aceptados. Y fíjate, me atrevería a decir que hay cifras que elevan el número hasta 200.000, pero por eso mismo, porque son pueblos que van absorbiendo a otros pueblos. Mucha gente dice a la gente, a ver, Dani, Gonzalo, habéis dicho visigodos, godos, ostrogodos, ¿en qué quedamos? Exactamente. Todos son godos. O sea, los godos surgen en el sur de la actual Suecia y tienen una epopeya fascinante que les lleva a recorrer gran parte de Europa oriental y sur de Europa. Cuando están en el entorno del Mar Negro, los godos, más o menos siglo III después de Cristo, se dividen en dos, ostrogodos y visigodos. Pero estos son términos más historiográficos, geográficos, etcétera. Claro. Ellos siempre se consideraron godos, siempre. Y de hecho, en las fuentes escritas es más fácil encontrar la palabra godo que visigodo y ostrogodo. Entonces, lo podemos usar como sinónimo, sin ningún tipo de problema. Vale. En el caso de los que más nos marcan a nosotros siempre nos gusta decir, y aquí metemos cuña publicitaria en las visitas que hacemos en el Museo Arqueológico Nacional, que tú has disfrutado con nosotros,
le ha dicho Gonzalo, que a nivel de sangre genética los españoles somos celtas, íberos y celtíberos. A nivel de cultura somos eminentemente romanos. Pero ojo, a nivel de proyecto ideológico identitario, el germen de España somos el reino visigodo de Toledo. Ese reino visigodo de Toledo con personajes tan fascinantes como os menciono algunos, Leovigildo, Recaredo, Sisebuto, Suintila. Podemos decir la lista de reyes godos sin ningún problema. Si hay algún oyente de Espacio en Blanco que quiere una apuesta, nosotros la lanzamos sin ningún problema. Y una época en la cual surgen muchas de las grandes leyendas que marcan la historia de España. O sea, no podemos entender lo que es la historia de España sin lo que se llama la pérdida de España, por ejemplo. Lo que es algo que Gonzalo ha trabajado mucho, como es Don Rodrigo y las cuevas de Hércules. No podemos entenderlo sin la violación de la cava Florinda. No podemos entenderlo sin la pérdida de la propia ciudad de Toledo. Y todo esto impregna lo que es la historia y la esencia de España y nos marca lo que es otro periodo fundamental, que es la famosa Reconquista. ¿Qué es lo que se quiere reconquistar? El mito del reino perdido, el reino de Toledo. Ya. ¿Por qué llegan a Toledo y se quedan en Toledo? ¿Por qué? ¿Qué tenía? Pues esto es uno de los grandes debates o misterios de la historia de España. Toledo, hasta ese momento, daría la impresión de que pasa desapercibida. La conquista a los romanos en el año 192, entre una campaña que dura entre el 193 y el 191 a.C. Entonces la conquista a los romanos, se integra como una de las ciudades de la frontera media, es una ciudad que está en la frontera media al norte de Toledo. Ya hay pueblos que no están romanizados, los vacceos, después de los vacceos los astures. Entonces, aparentemente, en el proceso de conquista romana de Hispania y de gestarse la provincia, ¿no? el mundo hispano-romano, Toledo parece una ciudad próspera, parece una ciudad funcional, pero no destaca. Destaca mucho más la futura Sevilla, Barcelona, Tarragona. ¿Por qué eligen los godos colocar la capital ahí? Yo voy a dar una de las hipótesis que más se maneja. Porque ellos se dan cuenta que está en el centro y necesitan poder llegar a cualquier lugar de esa península ibérica que ellos llaman Hispania. Porque Hispania es un territorio en ese momento que no está vertebrado, donde astures, vascones, galaicos, bizantinos, donde tiene que tratar de articularlo entero, tiene que tratar de coserlo. Necesitan estar en el centro. Es una primera hipótesis. La segunda también es la de la estepa, ¿verdad? Ellos desde ahí tienen muy cerca la meseta superior, la Mancha. Y ellos, bueno, pues se dice que aman la estepa, vienen de las estepas, son jinetes y les gusta ese paisaje que le gusta a Dani, a mí no tanto, ¿no? De la estepa castellana. Yo necesito ver el horizonte. Si no veo línea de horizonte, si yo solo veo montañas y bosques, me agobio. Yo soy como buen godo, tengo que ver la estepa. Yo soy al revés. Como buen celta, prefiero los bosques frondosos del noroeste. De ese mundo bárbaro, fíjate que podríamos decir... Todavía no. Lo que queda en España y luego hablamos a nivel europeo. Yo lo que iba a decir es que en España... El reino visigodo de Toledo deja todo un legado de leyendas, que son casi como nuestras leyendas del rey Arturo, que me ha mencionado mi compañero Daniel, sobre la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, Florinda la cava, la pérdida del reino y la restauración del reino. ¿El Grial? El Grial va a ser más posterior. Vale. Eso va a aparecer posteriormente con las leyendas celtas. Si me dices, no, el legado celta, claro, el mundo celta desaparece, se romaniza en Britania, en la Galia, pero la mayor parte del folclore popular europeo sobre historias que estaba comentando Daniel en Galicia, ¿verdad? De las lamias de los ríos, de los seres mágicos del bosque, las historias de elfos, gnomos, espadas clavadas en la roca, el rey Arturo, el santo Grial. Todo eso bebe del mundo celta. Fundamentalmente del mundo celto-británico, pero en España, en el noroeste y en muchas otras regiones, no solo el noroeste, el altiplano soriano, fiestas populares, mascaradas de invierno, los cucurrumachos, ¿no?, de Ávila que se ponen, los cuernos y las máscaras que hacen con las crines de caballo. Todo eso deriva de ese sustrato ancestral celto-betón, celto-arevaco o celto-astur. Y dado que has mencionado el tema de tesoros, el tesoro más grande y más importante de todas las monarquías germánicas que surgen en Europa tras la caída del Imperio Romano Occidente es el tesoro de los godos. Es el tesoro que se deja en Toledo. Y dentro de ese tesoro, yo creo que es la quinta vez que estoy en Espacio en Blanco, y creo que las 5 veces lo hemos mencionado, destaca y sobresale la mítica mesa del Salomón. Y como siempre he dicho, y como siempre digo en las rutas, como le comenté a Miguel Blanco y como sigo comentando y como digo mi compañero Gonzalo, la presencia de la mesa del rey Salomón en Toledo no es leyenda, es 100% historia. Esa mesa estuvo y quién sabe si sigue estando en Toledo. ¿Quién sabe si sigue estando? Tenemos casi que sacar conclusiones. Todos nos ayudan. Gonzalo, tú decías antes que Roma, Grecia... La cristiandad medieval y los bárbaros. Normalmente, muchas veces,
No, ¿cuál es el ciclo tradicional europeo, el ciclo premoderno? La filosofía griega, el derecho romano y el humanismo cristiano. Homero, Platón, Aristóteles, Julio César, el imperio y luego ya la cristiandad medieval. Bien, pues nosotros decimos que la mesa de la tradición y la identidad europea, de la tradición europea premoderna, incluye a los bárbaros. Es el derecho romano, es la filosofía griega, es el humanismo cristiano y es el pensamiento mágico épico, fíjate lo que digo, mágico épico, que encuentras en los cantares de Gesta, que encuentras en las leyendas del rey Arturo y que deriva ya de la Europa celtogermánica. Entonces los bárbaros serían la parte que tiene que ver con la épica medieval y el pensamiento mágico tradicional popular que ha pervivido. Por tanto, sí, Platón y Aristóteles, Julio César y Augusto y la cristiandad medieval y el mundo bárbaro, la cuarta pata de la identidad tradicional europea. Vale, ¿queda algo? Sí, simplemente dentro de lo que es este legado, dos cositas muy rápidas. Uno, que son la base de muchas de las naciones de Europa. Muchas naciones de Europa no entendemos esta razón de ser sin estos pueblos bárbaros. Y el legado que nos dejan es muy profundo, y en el caso de España es muy grande, con suevos, vándalos, granos y sobre todo con godos. Un legado artístico, simbólico, religioso, legislativo, y un legado representado, por ejemplo, por un personaje como es San Isidoro de Sevilla, que tenemos su estatua en las escaleras de la Biblioteca Nacional. Un personaje con un calado religioso e intelectual tan profundo que es capaz de escribir estas 3 líneas. Las leo muy rápidamente. Leas. Todas cuantas cosas existen y han sido creadas son muy dignas de admiración, pero la costumbre les quitó valor. Por ello, de tal suerte, debemos investigar las obras de Dios, que las consideremos siempre de infinito precio. Sigamos, pues. Pues llega el momento que tengo casi que despediros. Como siempre ha sido un placer, Gonzalo, tenerte en el programa. Daniel, igual os digo, forma de contacto con vosotros si quieren saber más, aparte de que recomendamos, si quieren saber mucho más, espera que lean el libro Historia de los pueblos bárbaros de Europa. Muy fácil, por un lado, Daniel Gómez Aragonés, Gonzalo Rodríguez García, en las redes, páginas web, Facebook, Instagram, Daniel Gómez Aragonés, Gonzalo Rodríguez García. Y luego directamente también lo que es la página web de donde van a informarse para las visitas guiadas en Toledo, en Madrid, paseostoledomágico.es. paseostoledomágico.es. Ha sido un auténtico honor, placer, Miguel, estar contigo. Yo te pedí un favor cuando hablamos para el programa. Quiero que lo digas. Y es que tanto en este libro como el libro de Toledo, en la parte de agradecimientos, como a ti y a mí nos gustan mucho los animales y nos gustan mucho los gatos. Y recientemente un bichito de 4 patas muy querido, llamado Críspulo, que pues tanto a mi pareja como a mí, a Engel de la Cruz y un servidor, pues evidentemente le queríamos mucho, nos ha dejado. Y yo en el libro digo que mola más que Atila y el rey de los hunos. Pues si me permites, este programa, allá donde esté, va por él. Que seguro que lo está escuchando. Que sigáis tan bárbaros mucho tiempo. Nos vemos en Toledo y ha sido un placer y un honor también para mí teneros en esta primera programa de esta nueva temporada. Gracias a ti, fuerza y honor. Fuerza y honor y larga vida Espacio en Blanco. Gracias. Tenemos que hacer una pausa obligada. Llegan nuestros compañeros, compañeras de la información con la actualidad de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después regresamos tras ellos. Un montón de nuevas voces que se acercan al programa. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y nuestro teléfono 633 50 50 11. Carol Bonilla es la encargada esta noche de dar la información. Regresamos, no os perdáis la segunda hora del Espacio en Blanco, que como os digo viene cargada de cosas que os van a interesar. El concurso está en marcha por si queréis intervenir. Volvemos enseguida, no os vayáis. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.